Cuando era más joven, los resfriados eran parte de mi rutina de invierno. Cada año, como si fuera un reloj, llegaban los mocos, la tos seca, esa sensación de cansancio que te acompaña durante semanas. Siempre pensé que era normal, que era lo que nos tocaba a los mayores, pero no lo era. Mi abuela no era doctora, ni tenía estudios, pero tenía una sabiduría que venía de la tierra. Era de esas personas que sabían qué planta te calmaba la fiebre, qué té quitaba la tos y qué infusión te dejaba dormir como un niño. Recuerdo verla, cada mañana de invierno, preparar una bebida con ingredientes que en ese momento me parecían extraños, pero que olían a hogar, a campo, a salud. Un día, con su voz suave pero firme, me dijo algo que nunca olvidé. Si te resfrías todos los años, es porque tu cuerpo se ha olvidado de defenderse solo. Esa frase se me quedó grabada, porque tenía razón. Nos acostumbramos a vivir con defensas bajas, a depender de pastillas, a correr a la farmacia, en vez de escuchar lo que nuestro cuerpo nos quiere decir. Desde hace más de 10 años, preparo esa misma infusión que ella me enseñó. La tomo cada invierno, sin falta. Y desde entonces, no he vuelto a tener un solo resfriado. Ni fiebre, ni tos, ni congestión. Nada. Solo energía, calor en el cuerpo y una tranquilidad que no se compra en ningún medicamento. Hoy quiero contarte exactamente cómo la hago, qué lleva, por qué funciona y cómo puede ayudarte a ti también, sin importar la edad que tengas. No necesitas gastar mucho dinero ni cambiar tu vida. Solo prestar atención a los pequeños hábitos que fortalecen tu salud desde dentro. Pero antes de empezar, quiero conocerte un poco mejor. Cuéntame en los comentarios, ¿cuántos años tienes y desde qué país me estás viendo? Me encanta saber quién está al otro lado escuchando estas historias. Ahora sí, prepárate una taza de algo caliente y empecemos. Tu cuerpo no te falla, te está hablando. Cuando uno es joven, un resfriado parece una molestia menor. Estornudas un par de veces, te tomas un jarabe, duermes una noche entera y al día siguiente sigues con tu vida. Pero cuando la edad avanza, esos resfriados cambian. Se quedan más tiempo, se hacen más pesados. Ya no te tumban por un día, sino por una semana o incluso más. Y eso, aunque muchos no lo quieran aceptar, es una señal. Una advertencia silenciosa que tu cuerpo te está haciendo. Porque con los años, el sistema inmunológico, esa barrera invisible que nos defiende de todo lo que no vemos, empieza a bajar la guardia. No se rinde, pero se cansa. Y si no lo ayudamos, si no lo fortalecemos, cada año se vuelve más débil. Recuerdo cómo era hace unos 15 años. Apenas llegaba noviembre y ya empezaba a sentir ese picor en la garganta. Me decía a mí mismo que era solo el cambio de clima. Pero luego venía la nariz tapada, la tos por las noches, ese cansancio que no te deja ni leer tranquilo. Siempre lo mismo, antibióticos, jarabes, pañuelos, y ese típico consejo del médico. Es solo un virus, hay que dejarlo pasar. Pero el virus volvía, una y otra vez. A veces en diciembre, otras en febrero, hasta 3 veces en un mismo invierno. Y cada vez salía más débil, más agotado, con menos ganas de enfrentar el siguiente resfriado que, sabía, no tardaría en llegar. ¿Te ha pasado algo parecido? Mocos constantes, noches sin dormir por la tos, ese calor que sube sin fiebre alta, pero que te quita el ánimo. Y uno lo acepta. Uno se convence de que eso es parte de envejecer. Pero te diré algo que a mí me costó entender. Pensamos que es normal resfriarse cada invierno, pero eso solo es normal cuando tus defensas ya no funcionan como deberían. El cuerpo no falla porque sí, nos habla, a su manera, con síntomas pequeños pero insistentes. Nos está diciendo, necesito ayuda. El problema es que muchas veces no lo escuchamos. Le damos lo que creemos que necesita, una pastilla, un descanso de un par de días, pero no vamos a la raíz. Y la raíz, en la mayoría de los casos, está en nuestras defensas. El sistema inmune no desaparece con los años, pero sí se debilita si no lo alimentamos.
con comida, con descanso, con buenos pensamientos y sí, con aquellos remedios naturales que durante años dejamos de lado, pensando que eran cosas de abuelas. Yo fui uno de esos que no escuchó a tiempo. Creí que lo mío era simplemente tener las defensas bajas, como me decía el médico. Pero nadie me explicó cómo subirlas de verdad, hasta que recordé esa infusión que mi abuela preparaba cada invierno. Y desde entonces, todo cambió. En la próxima parte, te contaré por qué muchos de nosotros pasamos años tratando los síntomas sin entender que, detrás de todo eso, hay un sistema inmunológico pidiendo a gritos que volvamos a cuidarlo. Porque tu cuerpo no te falla, te está hablando. Solo tienes que escucharlo. El negocio del resfrío eterno. ¿Qué? Durante años, cada invierno era igual. Un estornudo, una picazón en la garganta, y antes de darme cuenta, ya estaba en la farmacia con una bolsita de medicamentos en la mano. Jarabe para la tos, pastillas para la fiebre, spray nasal, caramelos mentolados y algún sobre para preparar una bebida caliente. Todo bien empaquetado, con nombres técnicos y colores atractivos. Al principio creía que estaba haciendo lo correcto. Hay que tratarlo a tiempo, me decía. Pero pasaban los inviernos y los resfriados volvían, a veces hasta más de una vez por temporada, y los medicamentos seguían siendo los mismos. Una vez le pregunté al médico si no había algo más efectivo, algo que me ayudara a evitar el resfriado, no solo a sobrellevarlo. Me miró con calma y me dijo, con la edad, las defensas bajan, es normal, solo hay que tratar los síntomas cuando aparezcan. Y así pasaron los años. 10 inviernos, 10 recetas casi idénticas, 10 visitas al médico para escuchar las mismas palabras. Hasta que un día, en pleno invierno, tuve una conversación conmigo mismo. Estaba en casa, rodeado de cajas vacías de pastillas, pañuelos usados, y con esa tos seca que ya conocía de memoria. Me sentía derrotado, pero no por el virus. Me sentía derrotado por la sensación de estar atrapado en un círculo que no se rompía. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela solía decir. Las farmacias calman el cuerpo, pero no lo fortalecen. Y entendí. Todo ese arsenal de medicamentos que compramos con urgencia está hecho para aliviar lo inmediato, no para construir salud a largo plazo. Es como tapar una gotera con un pañuelo. Tal vez no caiga agua por un momento, pero el techo sigue roto. El problema no está en las farmacias, ni en los médicos. Ellos hacen su parte. El problema es que muchas veces nos volvemos dependientes de soluciones rápidas y dejamos de hacernos preguntas. Dejamos de buscar por qué nos enfermamos tanto. Dejamos de observar qué estamos haciendo mal. Y dejamos de escuchar a quienes, como mi abuela, tenían respuestas sencillas, pero profundas. La industria de los medicamentos para el resfriado mueve millones cada año. Y no porque curen el resfrío, sino porque todos los años volvemos a enfermarnos. ¿Y si ese negocio depende de que nunca terminemos de sanar del todo? ¿Y si, sin quererlo, nos volvimos parte de una rueda que gira sobre los mismos síntomas, sin tocar nunca la raíz? Esa pregunta me dolió, porque me hizo ver que, durante muchos años, puse mi salud en manos ajenas, sin tomar responsabilidad por fortalecer mi cuerpo desde dentro. Busqué alivio, cuando lo que necesitaba era prevención. Y entonces volví a pensar en ella, en mi abuela, en su cocina llena de hierbas, en sus manos arrugadas machacando jengibre, en esa infusión humeante que siempre me ofrecía con una sonrisa. No necesitaba más pastillas, necesitaba volver a escuchar a mi abuela. Mi abuela no tenía una farmacia, tenía una alacena con frascos de vidrio, cajones con raíces secas y una tetera que casi nunca estaba fría. Su cocina siempre olía a algo fuerte pero agradable, como a campo, a invierno y a salud. Recuerdo con nitidez aquella tarde de julio. Afuera, el viento silbaba entre los árboles pelados. Yo había empezado con dolor de garganta y un poco de fiebre. Me senté en la cocina con una manta sobre los hombros, y ella, sin decir mucho, comenzó su ritual.
Primero cortó un trozo de jengibre fresco. Lo peló con las manos, con esa facilidad que dan los años. Después, machacó un diente de ajo crudo con la parte de atrás de una cuchara de madera. Lo puso todo en una olla con agua caliente, junto con el jugo de medio limón y una cucharadita de cúrcuma que sacó de una bolsita de tela. El color era intenso, entre amarillo y dorado. Lo dejó hervir suave, mientras me hablaba de cosas simples: el clima, los vecinos, las gallinas. Cuando apagó el fuego, esperó que la mezcla bajara un poco de temperatura. Solo entonces le añadió una cucharada de miel espesa, de esa que se cristaliza en invierno. Mezcló con calma, me sirvió una taza y me la puso entre las manos como si me entregara un tesoro. El primer sorbo fue fuerte, picante incluso. El jengibre me ardió en la garganta, pero no era una molestia. Era como si abriera paso. El sabor del ajo era suave, casi escondido por la miel, pero estaba ahí. El limón daba ese toque ácido que te despierta, y la cúrcuma dejaba un regusto terroso, como si masticaras un pedacito de raíz. Ella se sentó frente a mí y sonrió. Tómala cada día, incluso cuando no estés enfermo. No solo es una bebida, es un escudo natural. En ese momento, no entendí la profundidad de sus palabras. Para mí era solo una infusión. Pero hoy, años después, puedo decirlo con certeza. Esa receta me cambió la salud, porque no se trataba solo de lo que llevaba dentro, sino de lo que significaba. La mezcla de jengibre, ajo, cúrcuma, miel y limón es, hoy lo sé, un potente estimulante del sistema inmunológico. Cada uno de esos ingredientes tiene propiedades antiinflamatorias, antivirales, antioxidantes. Pero lo más poderoso no estaba solo en lo químico, sino en lo humano. Era la intención, era el cuidado, era el saber que lo que me estaba entrando al cuerpo era natural, limpio, preparado con amor. Esa taza no solo calentaba el estómago, calentaba el alma. Durante años, repetí esa preparación tal como ella me la enseñó, y cada vez que la hago, siento que mi abuela vuelve a sentarse frente a mí, con sus ojos pequeños y su voz serena, diciéndome que no hay medicina más poderosa que la prevención hecha con conciencia. No se trata de qué tomas, sino de cómo lo haces. Durante mucho tiempo, pensé que bastaba con saber qué ingredientes usar. Creía que si preparaba la infusión de mi abuela cada vez que me sentía mal, ya estaba haciendo algo bueno por mi salud. Pero la verdad es que ella nunca la preparaba solo cuando alguien estaba enfermo. No, lo hacía antes, todos los días, como un ritual. La clave no está solo en lo que tomas, sino en cómo lo haces y cuándo. La infusión, para que funcione como un escudo real, debe convertirse en un hábito, no en una reacción. Es como ponerle leña al fuego antes de que se apague, no cuando ya solo quedan cenizas. Te contaré cómo la incorporé en mi vida y cómo tú también puedes hacerlo, sin complicaciones, sin fórmulas raras, solo con constancia. Mi abuela siempre la tomaba en ayunas. Me decía, es cuando el cuerpo está limpio y escucha mejor. Así que cada mañana, antes del desayuno, caliento una taza de agua, le añado mi mezcla preparada el día anterior, la revuelvo y me la tomo despacio. No mientras hago otra cosa. Me siento, respiro y dejo que el cuerpo la reciba como se debe. Hay días en los que también la tomo antes de dormir, especialmente si ha hecho mucho frío, si me mojé con la lluvia o si he sentido ese cansancio raro que a veces aparece sin razón. La bebo caliente, como quien se arropa desde adentro. Y créeme, duermo mejor, mucho mejor. Pero la infusión por sí sola no es mágica, funciona porque la acompaño de otras cosas que la potencian. Primero, el agua. Beber agua tibia a lo largo del día es fundamental. No helada, no con azúcar, solo agua. Ayuda a mantener las mucosas hidratadas y a que todo circule mejor. Segundo, el descanso. Dormir bien no es un lujo, es un refuerzo natural para tus defensas. Y lo que pocos te dicen
es que no se trata solo de cuántas horas duermes, sino de cómo. Dormir con las ventanas un poco abiertas para que entre aire fresco. Evitar mirar pantallas antes de acostarte. Y agradecer el día con un pensamiento tranquilo. Tercero, el movimiento. No necesitas correr maratones. Solo caminar 20 minutos diarios, con paso firme, mirando al cielo. El aire, el sol, el movimiento, todo eso también alimenta tu sistema inmune. Y por último, lo más importante, la intención. Cada vez que preparo mi infusión, no lo hago con prisa ni pensando en otras cosas. Lo hago con presencia, porque sé que estoy cuidando mi cuerpo, porque me respeto, porque aprendí, con los años, que los pequeños actos repetidos con amor son los que verdaderamente transforman la salud. Así que si decides hacer esta infusión, no la tomes solo cuando te sientas mal. Tómala cuando estés bien. Tómala para seguir bien, para construir, no para reparar. Si tomas la infusión pero comes mal, no funcionará. Durante mucho tiempo creí que con tomar mi infusión cada mañana era suficiente, que mientras siguiera con ese hábito, estaba protegido. Pero hubo una temporada en la que, a pesar de tomarla todos los días, me sentía más cansado. Me resfrié una vez, leve, pero me resfrié, y no entendía por qué. Hasta que revisé mi alimentación. Me di cuenta de algo. No basta con incorporar lo bueno, si al mismo tiempo sigues consumiendo lo que te hace daño. Es como tratar de limpiar una casa y seguir arrojando basura al suelo. Y ahí entendí otra lección que mi abuela ya me había dicho tiempo atrás. Lo que pones en tu cuerpo puede ser tu medicina o tu veneno. Hoy quiero contarte, desde mi propia experiencia, qué alimentos están saboteando tus defensas, aunque no lo notes, y cuáles, en cambio, son tus aliados naturales. Lo que debilita tu sistema inmunológico. Primero, el azúcar refinado. Ese veneno blanco que se cuela en casi todo. Galletas, cereales, panes, postres, incluso productos que dicen ser saludables. El azúcar alimenta la inflamación y debilita la respuesta natural de tu cuerpo ante virus y bacterias. Cada vez que comía un postre inocente, notaba que al día siguiente mi energía bajaba. No era casualidad. Segundo, los productos ultraprocesados. Todo lo que viene en cajas, enlatado o lleno de conservantes, embutidos, snacks salados, refrescos. Son cómodos, sí, pero están llenos de aditivos que confunden y sobrecargan a tu sistema inmunológico. No es comida, es una mezcla de químicos con forma de comida. Tercero, el alcohol frecuente. No hablo de una copa de vino ocasional, hablo del consumo regular, esa cervecita cada noche, ese trago para dormir mejor. El alcohol afecta la flora intestinal y ahí, en los intestinos, vive gran parte de nuestras defensas. Al dañar ese equilibrio, nos volvemos más vulnerables. Recuerdo claramente el día en que decidí dejar de lado todo eso. Fue difícil, al principio. El cuerpo protesta cuando le quitas lo que lo tenía adormecido. Pero a la semana, mi energía cambió. Dormía mejor. No me sentía tan hinchado después de comer. Y poco a poco, me volví más resistente a los cambios de clima, al frío, al estrés. Alimentos que te fortalecen. Pero no se trata solo de quitar. También hay que añadir lo que cura, lo que construye, lo que protege. Primero, el ajo crudo, uno de los antibióticos naturales más poderosos que existen. Machacado y dejado reposar unos minutos, libera compuestos que combaten virus, bacterias y hongos. Segundo, las frutas cítricas, como el limón, la naranja y el pomelo. Ricas en vitamina C, sí, pero también en antioxidantes y en agua, que limpia y renueva. Tercero, el caldo de huesos casero, que aporta minerales, colágeno y otros nutrientes esenciales para reparar tejidos, fortalecer la digestión y alimentar la microbiota intestinal. Cuarto, los vegetales de hojas verdes, como la espinaca, la acelga y el kale, cargados de vitaminas,
hierro y fibra. Quinto, la miel cruda y sin procesar, en cantidades pequeñas. No solo endulza de manera natural, también tiene propiedades antimicrobianas. Y sexto, aunque suene extraño, el silencio a la hora de comer. Comer con calma, sin televisión, sin teléfono. Masticar bien, agradecer antes del primer bocado. Parece algo menor, pero no lo es. La digestión comienza en la boca, y el sistema inmune necesita tranquilidad para hacer bien su trabajo. Desde que hice estos cambios, no volví a mirar los inviernos con miedo. Dejé de comprar pañuelos por cajas y jarabes por litros. No porque haya encontrado una solución milagrosa, sino porque aprendí algo que todos deberíamos recordar. Nuestro cuerpo quiere sanar, pero necesita que dejemos de sabotearlo, y eso empieza en la cocina. Tu cuerpo necesita rituales, no milagros. Durante mucho tiempo, fui de los que buscaba soluciones rápidas. Una pastilla para esto, un jarabe para aquello. Y cuando escuchaba hablar de hábitos, pensaba que eran cosas menores. Un paseo, una fruta, un vaso de agua. ¿Eso va a hacer la diferencia?, me preguntaba. Hasta que la vida, como suele hacer, me dio una lección. Una mañana de otoño, después de un invierno especialmente difícil, decidí salir a caminar. No tenía ganas. Me dolía la espalda, había dormido mal, hacía frío. Pero algo dentro de mí me empujó. Caminé solo 15 minutos, sin apuro, sin objetivo, solo caminar. Al día siguiente, repetí, y al siguiente también. Lo que empezó como una idea suelta, se volvió una rutina. Y no solo mejoró mi cuerpo, me cambió la cabeza. Los resfriados no se curan con suerte, se previenen con disciplina. Y la disciplina no tiene por qué ser dura. A veces, solo se trata de pequeños rituales repetidos con amor. Los hábitos que cambiaron todo. 1. La hidratación constante. Parece obvio, pero no lo es. Durante años bebía apenas un vaso de agua al día. El resto eran cafés, sopas, jugos. Pero el agua pura, sin nada, es la que limpia, hidrata, mueve. Empecé a tomar un vaso al levantarme, otro al mediodía, otro a media tarde. No esperaba tener sed. Lo hacía como un acto de cuidado. 2. Dormir bien. No solo dormir muchas horas, dormir de verdad. Aprendí a dejar el teléfono lejos de la cama, a no ver noticias antes de acostarme, a cenar temprano. A veces incluso me preparo una infusión suave de manzanilla o lavanda. Y lo más importante, agradezco el día antes de cerrar los ojos. Esa paz, esa gratitud, también fortalecen. 3. El sol de la mañana. No para broncearme, no por estética. Salgo 15 minutos, apenas amanece. Me siento o camino un poco. Dejo que el sol me toque la cara. Me da energía, regula mi sueño y activa la producción de vitamina D, que es clave para las defensas. No hay vitamina D en una pantalla. Está allá afuera, esperándonos. 4. Caminar todos los días. Ya no lo hago por obligación. Lo hago porque mi cuerpo lo pide. Porque cuando camino, mi mente se aclara, mi respiración se acomoda, mi columna se alarga. No corro, no compito. Camino como quien avanza por dentro. 5. Desconectarme un rato. Vivimos saturados de ruido, de pantallas, de noticias malas. El cuerpo lo siente. El sistema inmune también. Así que todos los días busco un rato de silencio. A veces me siento bajo un árbol, o escucho música tranquila, o simplemente respiro, sin hacer nada. Y ese nada es medicina pura. No hace falta cambiar toda tu vida de un día para otro. Basta con elegir una cosa y hacerla cada día, sin falta, sin excusas, porque tu cuerpo, con los años, no necesita milagros, necesita rituales, pequeños actos que se repiten, como cepillarse los dientes, como saludar al vecino, como preparar esa infusión con cuidado. Eso es lo que fortalece, eso es lo que sana.
Y te lo digo con el corazón en la mano. Desde que incorporé estos hábitos, mi cuerpo responde diferente. Siento que mis defensas están despiertas, como soldados que antes dormían en un cuartel olvidado. Y ahora patrullan cada rincón de mi cuerpo, atentos, listos para defender. La sabiduría antigua que habíamos olvidado. Y vivimos en una época en la que todo necesita estar comprobado por la ciencia. Todo debe tener un estudio, una fórmula, un porcentaje. Y está bien, no lo niego. La ciencia ha salvado vidas, ha avanzado de formas increíbles, pero a veces, en medio de tantos datos, olvidamos lo esencial. La generación de mi abuela no tenía estudios médicos, pero tenía otra cosa: observación, paciencia y conexión con la tierra. Ella no sabía lo que era una célula inmunológica, pero sabía cuándo el cuerpo pedía descanso. Sabía que un resfrío no era una falla, sino un mensaje, y sabía cómo calmarlo sin agredirlo. Mi abuela no tenía títulos, pero nunca se enfermaba. Recuerdo cómo cuidaba sus plantas como quien cuida un secreto, cómo sabía qué hoja servía para el dolor de estómago, cuál bajaba la fiebre, cuál calmaba la ansiedad. Lo había aprendido de su madre, y ella, de la suya. Sabiduría que viajaba de boca en boca, de mano en mano. No con laboratorios, sino con confianza. Y ahora, después de tantos años, los científicos empiezan a decir que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias, que el ajo es antimicrobiano, que la miel ayuda al sistema respiratorio, que el caldo de huesos fortalece la microbiota intestinal. Todo eso que las abuelas ya sabían, ahora lo están redescubriendo con bata blanca y lupa en mano. La experiencia de otros. No soy el único que ha vivido este cambio. Tengo un amigo, don Manuel, que cada año caía con gripe. Siempre lo encontraba tosiendo en invierno, con una bufanda hasta la nariz. Un día le preparé mi infusión. No le gustó. Me dijo que picaba, que olía raro, que era comida de bruja. Pero le insistí. Le pedí que la tomara una semana, solo una. Al cabo de esa semana, no solo se sentía mejor, sino que dormía más tranquilo. Desde entonces, cada vez que viene a casa me pregunta: ¿te queda algo de esa pócima mágica? Y lo dice en broma, pero en el fondo, sabe que le cambió el cuerpo. También está Clara, vecina de toda la vida, que sufría infecciones de garganta cada 2 por 3. Le di la receta, le expliqué cómo tomarla, y ahora es ella la que se la prepara a su nieto. Me llamó hace unos días para contarme que, por primera vez en años, pasaron un invierno entero sin una sola pastilla. ¿Es magia? No, es naturaleza. Es volver a confiar en lo que siempre estuvo ahí, al alcance de la mano. La naturaleza no te olvida. El cuerpo humano está hecho para defenderse, pero necesita herramientas, y esas herramientas no siempre están en una caja con código de barras. Muchas veces están en una raíz, en una hoja, en una cucharada de miel. La tierra nos da lo que necesitamos. El problema es que a veces dejamos de mirar hacia abajo y solo miramos pantallas. Yo aprendí a confiar, no solo en la infusión de mi abuela, sino en el poder de mi propio cuerpo. Lo que antes me parecía débil, ahora lo veo como sabio. Cuando siento un síntoma, no lo tapo, lo escucho, le doy espacio y actúo desde ahí. Porque la salud verdadera no se basa en silenciar al cuerpo, sino en acompañarlo. Y cuando te alineas con lo natural, con lo simple, con lo esencial, el cuerpo responde. Si estás triste, también te enfermas. Uno de los inviernos más duros de mi vida fue también uno de los más silenciosos. No hacía más frío que otros años, pero por dentro sentía un vacío helado. Ese invierno no me resfrié solo del cuerpo, me resfrié del alma. Había perdido a alguien muy querido. Me sentía solo, sin ganas de hablar, sin ganas de salir. Comía menos, dormía peor, y por más que tomara la infusión de mi abuela, nada me levantaba. Y claro, terminé enfermo. Pero no fue una simple gripe. Fue una mezcla de cansancio, tristeza, angustia, un peso que se alojó en el pecho
y se quedó ahí por semanas. Fue entonces cuando entendí una verdad que nunca más olvidé. La salud empieza en el alma. Lo demás es solo acompañamiento. Y cuando el corazón se apaga, el cuerpo también. Con los años, la medicina ha empezado a estudiar algo que nuestras abuelas ya intuían: que las emociones afectan al cuerpo, que un sistema inmune deprimido muchas veces es reflejo de una mente que se siente sola, abandonada, invisible. He conocido personas que llevaban dietas perfectas, caminaban todos los días, tomaban vitaminas, y aún así enfermaban seguido. ¿Por qué? Porque estaban tristes, porque vivían con resentimiento, porque no hablaban con nadie, porque se sentían inútiles. Y también he visto el caso contrario: gente mayor, con dolores, con limitaciones, pero con el corazón lleno. Personas que se sienten queridas, que se ríen a menudo, que ayudan a otros, que viven agradecidas. Y esas personas rara vez se enferman, porque su alma protege a su cuerpo. El sistema inmune también escucha tus pensamientos. No es magia, es biología. Cuando te sientes triste o estresado de forma constante, tu cuerpo produce más cortisol, una hormona que, si se mantiene alta, debilita tus defensas. El cuerpo se desgasta más rápido, duerme peor, digiere peor y reacciona con más lentitud ante cualquier amenaza. En cambio, cuando te sientes en paz, cuando ríes, cuando abrazas, cuando confías, tu cuerpo lo nota. Produce más endorfinas, mejora la circulación, regula la presión y tus defensas trabajan mejor. Y lo más hermoso de todo esto es que no necesitas grandes cosas para sentirte mejor. Pequeños actos que fortalecen el alma. Te cuento lo que a mí me ayudó. Empecé a llamar por teléfono a viejos amigos. No largas conversaciones, solo saludos sinceros. Me senté a escribir cartas. A veces no las enviaba, pero escribir me limpiaba por dentro. Empecé a agradecer. Cada noche, antes de dormir, pensaba en 3 cosas buenas que me habían pasado ese día. Aunque fuera una sonrisa, una comida rica o una canción en la radio. Me di permiso para llorar cuando lo necesitaba, para recordar, para soltar. Y poco a poco, esa tristeza profunda se fue transformando en algo más suave. No desapareció del todo, pero dejó de doler. Y lo curioso es que mi cuerpo también lo notó. Dormía mejor, tenía más energía, no me enfermaba, porque el alma estaba volviendo a casa. Las defensas no viven solo en la sangre ni en los huesos, también viven en la esperanza, en la fe, en la conexión. Si estás viendo esto y te sientes solo, te lo digo con el corazón, no estás solo. Habla, escribe, escucha, busca belleza y confía, porque cuando el alma se cura, el cuerpo le sigue los pasos. Esto es lo que hago cada invierno desde hace 20 años. Después de tantos años contándole a mis vecinos, amigos y hasta a los médicos sobre esta infusión, aprendí algo. La clave no está solo en los ingredientes, sino en cómo se prepara, con qué actitud y con cuánta constancia. Y ahora sí, como lo prometí desde el inicio del video, te comparto paso a paso la receta que me enseñó mi abuela. La misma que preparo cada año cuando llega el frío, la que me mantiene fuerte y libre de resfriados. No necesitas cosas raras ni costosas, solo ingredientes de la naturaleza, un poco de tiempo y ganas de cuidarte de verdad. Ingredientes para una jarra, aproximadamente 1 litro. Una raíz de jengibre del tamaño de un dedo pulgar, unos 5 centímetros. 2 dientes de ajo. El jugo de un limón grande. Una cucharadita de cúrcuma en polvo o una rodaja de raíz fresca si la tienes. 2 cucharadas de miel cruda, orgánica si es posible. Medio litro de agua, puedes añadir más si deseas que rinda más. Opcional, una pizca de pimienta negra, activa la cúrcuma, una rama de canela o unas hojas de menta para suavizar el sabor. Preparación.
Paso 1. Prepara el jengibre. Pélalo, si quieres, aunque yo a veces lo dejo con cáscara si es orgánico, y córtalo en rodajas finas o ráyalo. Cuanto más fino, más sabor y más propiedades libera. Paso 2. Machaca el ajo. No lo piques. Machácalo y déjalo reposar unos minutos. Esto permite que libere la alicina, su compuesto más potente. No te saltes este paso. Paso 3. Pon el agua a calentar. No dejes que hierva con fuerza. Llévala a un punto justo antes del hervor. Agrega el jengibre, el ajo y la cúrcuma. Baja el fuego y deja que infusione durante 10 minutos. Paso 4. Apaga el fuego. Una vez que hayas apagado el fuego, deja que la mezcla se enfríe un poco. Nunca añadas la miel ni el limón cuando el agua aún está muy caliente, porque eso destruye parte de sus propiedades. Paso 5. Cuando esté tibia, añade el jugo de limón y la miel. Revuelve con calma, sin prisa. En ese momento, todo se une. Aroma, sabor y, lo más importante, salud concentrada en una taza. Variaciones y consejos. Si te molesta el ajo, puedes reducir la cantidad a medio diente, pero no lo elimines por completo. Si te gusta más cítrico, agrega la cáscara del limón, sin la parte blanca, mientras hierve. Si tienes problemas de acidez, puedes evitar el jengibre o usar menos. Para niños o personas mayores con paladar más sensible, añade un poco más de miel o unas hojas de menta fresca. ¿Cómo conservarla? Yo suelo preparar una jarra grande y la guardo en un frasco de vidrio en la nevera. Dura unos 3 a 4 días sin problema. Cada mañana, caliento solo la cantidad que voy a tomar, a fuego muy bajo o incluso en baño María, para no destruir las propiedades de la miel. Si prefieres, puedes hacer cubitos de infusión, sin la miel, y congelarlos. Luego, al calentar una taza, solo añades el cubito y la miel fresca al final. ¿Qué? Un consejo más. Tómala en ayunas si puedes, o antes de dormir. El cuerpo la absorbe mejor cuando está tranquilo, y si la acompañas con gratitud, aún mejor. No se trata de no enfermarse, se trata de fortalecerse. A estas alturas, quiero decirte algo desde el corazón. No todos vamos a lograr pasar 10 inviernos sin resfriarnos. No se trata de alcanzar una perfección imposible, ni de creer que existe una receta mágica que nos haga invencibles. Pero sí podemos sufrir menos. Sí podemos pasar los inviernos con más fuerza, con menos miedo, con más energía. Sí podemos dejar de depender tanto de las farmacias y empezar a confiar más en nosotros mismos. Y sobre todo, sí podemos sentirnos cuidados, por nosotros, por nuestra historia, por nuestras raíces. Mi abuela nunca me dijo que su infusión me haría inmortal, pero me enseñó que el cuerpo se fortalece con constancia, que los rituales diarios, como preparar una taza caliente cada mañana, no solo son buenos para la salud, son un acto de amor. Lo natural no pasa de moda. Hoy, muchos redescubren lo que las generaciones anteriores ya sabían: que la miel calma, que el ajo protege, que el jengibre calienta desde adentro y que el limón limpia. Pero más allá de eso, lo que realmente importa es el compromiso, el gesto diario, la intención. Porque no se trata solo de tomar una infusión, se trata de volver a escuchar al cuerpo, de permitirle defenderse, de no esperar a que nos caiga la enfermedad para reaccionar, sino de prepararnos desde antes. Y eso, créeme, cambia todo. Empieza hoy. Tu cuerpo te lo va a agradecer. No hace falta que tengas todos los ingredientes ahora mismo, ni que empieces de golpe con todos los hábitos que te conté, pero sí puedes dar el primer paso. Hoy, esta misma noche o mañana temprano. Tal vez hervir agua, cortar un poco de jengibre, exprimir un limón. Prepararte una taza, sentarte con calma y tomarla con la certeza de que estás haciendo algo por ti. Algo pequeño, pero poderoso.
Tu cuerpo te va a agradecer cada sorbo, porque cuando lo cuidas, él también te cuida a ti. Y por último, un agradecimiento que llevo en el alma. Gracias, abuela, por tu sabiduría silenciosa, por cada infusión que preparaste con tanto amor, por enseñarme que la salud no siempre está en una receta médica, sino en el corazón con el que uno vive. Cada invierno, aunque ya no estés conmigo, yo sé que me sigues cuidando. Y ahora, te dejo una pregunta a ti, que estás viendo esto del otro lado. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde qué país me estás viendo? ¿Y conoces alguna receta familiar que también te ayude a mantenerte sano? Me encantará leerte en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta aquí. Y no lo olvides, una taza puede no cambiar el mundo, pero puede cambiar tu invierno.